una buena noche para quienes se encuentren conectados en este momento. Eh, Hoy damos inicio a la segunda videoconferencia del curso CTS Ciencia, Tecnología, Sociedad. Esta videoconferencia está enmarcada dentro del desarrollo de las eh, temáticas de la unidad 2, y el tema que vamos a abordar es el tema 3, con el cual, digamos, cerramos el desarrollo temático o teórico precisamente de la unidad 2, el cual lleva por título Los datos, las huellas digitales y la intervención social. Bueno, antes de iniciar, eh, les recuerdo que durante esta semana estamos realizando, o deben estar ustedes realizando, la actividad número 2 de autoaprendizaje. Es una actividad sencilla, es un crucigrama que deben resolver, tiene un porcentaje del 5%. Recuerden que estas actividades de autoaprendizaje tienen intentos varios, es decir, pueden realizarla las veces que requieran hasta que obtengan la máxima nota, y bueno, así vayan sumando dentro del desarrollo de las actividades evaluativas. Estará habilitada hasta el domingo y bueno, digamos que los temas que se desarrollan están asociados a un glosario que está compartido también en la unidad 2. La próxima semana tendremos un evento evaluativo del 15%. Será un cuestionario que estará disponible también en la plataforma, y que con eso, digamos, cerramos eh, la unidad 2 con su desarrollo eh, teórico. Básicamente estamos ya con eso a mitad de semestre. Igual el ITM tiene 17 semanas, ¿cierto? Entonces, esta es la octava semana. En la mitad de la siguiente, ya con eso empezamos a, digamos, a ir en picada con el desarrollo de las temáticas, y a finalizar entonces el semestre estaríamos completando entonces también con las actividades eh, de la próxima semana el 40%. Luego seguiría el parcial del 20%, con eso completaríamos el 60%. Bueno, entonces eso como para iniciar. Y bueno, vamos a concentrarnos ya directamente en la temática. Esperamos terminar más o menos a las 8. Entonces, un rato aquí podamos, o bueno, que yo les pueda compartir estos conceptos. Entonces, resulta que en el desarrollo eh, del, digamos, de la sociedad de la información, o de esta revolución digital que se ha vivido durante estos últimos años, han empezado a aparecer algunos escenarios que, bueno, sabemos nos están beneficiando en algún sentido. eh, por ejemplo, la banca virtual, el comercio virtual, el estudio. Miren, por ejemplo, estamos en estos momentos desarrollando una actividad que corresponde precisamente al encuentro mediado por una tecnología, ¿cierto? Y estas tecnologías van a empezar a, digamos, a entrar cada vez más en algunos asuntos o aspectos de nuestra vida, incluyendo lo laboral. Miren, por ejemplo, yo estoy trabajando en estos momentos de forma remota, eh, y a través de una plataforma. Sé que algunos de ustedes tal vez tengan teletrabajo. Incluso esa figura se ha concebido o consolidado un poco más después de pandemia, ¿cierto? El teletrabajo, una figura que anteriormente no era posible, pero bueno, ya de alguna u otra forma, aunque bueno, también tiene sus críticas, ¿cierto? Es decir, cómo llevar el trabajo a la casa puede incluso ser un poco complejo. Pero bueno, esas son, digamos, esas dinámicas en las que dentro de esta revolución digital también nosotros asumimos, ¿cierto? El entretenimiento, las comunicaciones, incluso hasta las relaciones sociales ya están permeadas por plataformas digitales. Pero entonces, digamos que en la línea en la que nosotros empezamos a hacer uso de las herramientas digitales y empezamos a consumir información, empezamos a compartir nuestra información y nuestros datos también, empiezan a aparecer precisamente esos asuntos que dan
sentido al título del tema 3, que son precisamente los datos, ¿cierto? Los datos en estos momentos, no sé si han escuchado que hay empresas que venden de forma abusiva nuestros datos y que esos datos ya tienen un valor, es decir, esta información se consolida, ¿cierto? De tal forma que puede ser un bien comercial. Uno diría, bueno, pero son solo datos, sí, pero esos datos ya se van a dar cuenta que tienen un valor y tienen un significado, sobre todo para las empresas, y si se utilizan en gran eh, cantidad, ¿cierto? Eso también puede incluso, de una u otra forma, eh, hacer que nuestros comportamientos, nuestros hábitos y nuestras conductas, sobre todo de consumo de información, de entretenimiento, cambien, ¿cierto? Incluso, ya vamos a ver también dentro de la conversación, ejemplos que tienen que ver hasta con lo político, ¿cierto? Nuestras tendencias políticas pueden ser influenciadas por la comunicación que se genera a través, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces, digamos que algunos de estos elementos son los que vamos a ir desarrollando o tratando en este encuentro. Bueno, entonces, para aclarar tal vez algunos de estos términos, tendríamos entonces que los datos, ¿cierto? ¿Qué son los datos digitales? Bueno, ¿qué son los datos en general? Y básicamente es toda esa información que se va a generar, que se almacena. Pero bueno, aquí hay algo importante y es que los datos, ¿cierto? Desde las personas o desde los sujetos, nosotros somos sujetos de derechos, ¿cierto? Es decir, tenemos un marco constitucional y un marco normativo que nos protege como ciudadanos y que esos derechos son fundamentales y que deben ser también protegidos. En el caso de las personas, la privacidad, ¿cierto? Es un derecho. Nuestros datos personales deberían ser así, personales, ¿cierto? Y hacen parte también de la privacidad. Y aquí, bueno, hay también algunos escenarios que es importante que pensemos y reflexionemos, y es que nosotros mismos a veces vulneramos nuestra propia privacidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los datos personales, datos de identificación, datos patrimoniales, datos laborales, datos académicos, aparecen por ahí, ya aparecen en Internet, publicados, incluso dejando eso que sigue en el segundo concepto y es el de huellas digitales. Entonces, los datos, perdón, eh, se convierten en un bien material entonces y esos datos, por eso miren que a veces nos llaman y uno ve, pero bueno, ¿de dónde me están llamando? Y ya las empresas lo que hacen es, o bueno, con ciertos dispositivos modifican como el número de tal forma que el más 57 o el número, entonces parece que la llamada es disque de Bélgica, de otros países, ¿cierto? Para que uno como que conteste. Hace poco leía, o bueno, escuchaba más bien en redes sociales precisamente, que lo que hacen es con esas llamadas que uno incluso contesta y nadie responde, lo que están es validando que usted sí responde, o que ese teléfono es, eh, está activo y que es de una persona que posiblemente va a contestar. Luego, esa base de datos la venden y le dicen, vea, tengo esta base de datos de, no sé, 10.000 no, 10.000 teléfonos. Yo le garantizo que 80.000, perdón, que 8.000 de esos 10.000 le van a responder. ¿Por qué? Porque ya los validé. Obviamente eso lo hacen a través de dispositivos, son varios teléfonos como al tiempo que empiezan a marcar, por eso nadie responde, porque están es simplemente validando que a esa terminal o a ese teléfono sí hay respuesta. Entonces miren qué tan importantes son nuestros datos. Así sea para ofrecernos una línea de teléfono, un paquete de datos, cambiarnos cualquier cosa, pero a veces lo llaman a uno de lugares que uno ni sabe, ¿cierto? Ah, es que usted aparece por acá, que para que tomen la promoción, que la tarjeta, que no sé qué. Porque precisamente los datos valen. Y si esas personas empiezan a capturar nuevos clientes, pues eso es ya un gancho y una ganancia, ¿cierto? Entonces, nuestros datos, ¿cierto? Nosotros a veces somos muy descuidados cuando empezamos a hacer uso de, sobre todo de Internet, ¿cierto? Y de esos dispositivos que ya se conectan a Internet. Entonces, ahí asumimos una postura que se llama ser ciudadanos digitales. Sin embargo, al seguir siendo ciudadanos y al seguir perteneciendo o siendo sujetos de derecho, nos deberían seguir, ¿cierto? Respetando y protegiendo nuestra privacidad y nuestros datos. Esto no siempre pasa, ¿cierto? Esto no siempre va a pasar.
sobre todo depende de los marcos normativos de cada país, pero se supone que usted puede al acudir, ¿cierto? A que tal, no sé, la fiscalía a través de su dependencia contra delitos informáticos también lo proteja y le restablezcan esos derechos, en este caso sería la privacidad. Pero vuelvo al ejemplo de que nosotros a veces somos muy tal vez laxos con nuestra información y estamos por ahí diligenciando formularios, dando nuestro teléfono, dando nuestro correo, llenando formularios sin ningún sentido y a veces no nos damos cuenta y luego, bueno, ¿a mí por qué me llaman de este número? Y a mí por qué me mandan estos correos. Y resulta que es que usted por alguna razón en algún formulario dio esos datos. O si nos vamos al extremo de las redes sociales, ¿cierto? Compartimos todo lo que hacemos, en dónde estamos, en dónde trabajamos, si fuimos de vacaciones, a dónde fuimos, si estamos en el aeropuerto, a qué hora llegamos. Incluso compartimos todo nuestro itinerario. Y eso, pues, obviamente, para los ciberdelincuentes es lo que da sentido a sus acciones, ¿cierto? Pueden básicamente seguir, pueden hacerse pasar por el de la plataforma que usted tomó para movilizarse o si usted, no sé, fue a otro país o a otra ciudad y rentó un hotel, un apartamento, una habitación, también, ¿cierto? Se pueden hacer pasar por otras personas, suplantar precisamente para luego engañar o algo. ¿Pero por qué? Porque usted está compartiendo toda su información de nuestros hijos o de nuestros familiares, de nuestros niños. Y recuerden que los niños, ¿cierto? Tienen todavía más derechos frente a eso de la privacidad. Normalmente nosotros vemos en redes gente que le toma fotos, por tomársela a su hijo, le toma fotos a todos los compañeritos del salón. Alguno de esos padres le podría a usted poner un problema, ¿cierto? Y está en todo su derecho, porque usted está vulnerando la privacidad de sus hijos, o de su hijo, de su sobrino. Entonces, normalmente las fotos con los niños deberían estar siempre difusas. Si son los suyos, listo, ya usted es el responsable o usted es el tutor, representante de esos niños. Pero de otros niños, no. Incluso eh, en los colegios, ¿cierto? Para hacer ese tipo de tomas, se piden consentimientos informados, es decir, se pide una autorización a los padres, porque recuerden que los niños, ¿cierto? Los representantes son los padres o quienes estén a su cargo, para que firmen si están de acuerdo o no en que sus hijos salgan de vez en cuando en fotos. Y bueno, y la gente está por ahí en internet haciendo tomas, capturas, incluso hasta uno de adulto lo puede hacer, ¿cierto? No es precisamente con los niños, es que usted no tiene por qué tomarme una foto a mí en la calle. ¿M? Entonces, ese tipo de cosas que a veces uno dice, ah, pero es que este tan quisquilloso, no. Eso es proteger su identidad. Y como les digo, muchos de nosotros simplemente publicamos todo en los estados, en las redes sociales, si estuvimos en la playa, si estuvimos tomando, porque bueno, ahí vienen otros escenarios que tienen que ver con otras, digamos, posiciones a nivel social, ¿cierto? Bueno, entonces, todas esas conductas que nosotros vamos asumiendo en el uso de las redes y en el uso de Internet va dejando un rastro, ¿cierto? Ese rastro que inicialmente puede estar dentro de nuestro propio computador, ¿cierto? El historial ahí como lo ven en el texto, o en las páginas que visita, ¿cierto? En las cuentas que sigue, en los videos que ve, en los videos que le da me gusta, en los videos que comparte, las publicaciones que comparte, ¿cierto? Todos esos son rastros. Esos rastros están quedando ahí y empiezan también a consolidar esa ciudadanía digital, ¿cierto? Es decir, un ciudadano que tiene unos hábitos de consumo, unos hábitos de acceso a Internet, unos hábitos eh, de consumo de contenido, de qué tipo de contenido, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, pero que todo va generando una huella, incluso como les digo, uno puede buscar el nombre de uno en Internet y ya aparecen hasta en elementos, en documentos públicos y otro tipo de cosas. Yo hace poco me busqué y aparezco unos documentos, que obviamente de contratación pública. Entonces, los nombres aparecen, ¿cierto? Y si son académicos, bueno, también aparece uno por ahí, que en un artículo, que en un libro, que en una revista. Pero bueno, también qué datos están públicos, ¿cierto? ¿Qué datos se han publicado para que precisamente se empiecen a generar esos rastros digitales que van a configurar, como les digo, esa identidad de ciudadano digital? Se pueden, digamos,
Borrar estos rastros, sí, estos se pueden borrar, pero ya eso sería en casos muy extremos. Incluso hay empresas que se dedican a eso. No sé, en caso de que tengan que proteger por alguna razón una persona que es una figura pública o algo, se puede, ¿cierto? Se puede llegar a ese extremo de borrar esas huellas. No es fácil, ¿cierto? No es tan fácil porque, como les digo, esos rastros que nosotros dejamos a veces no somos conscientes, pero hemos ingresado a tantos lugares en la web, ¿cierto? Donde hemos diligenciado algún formulario, donde hemos creado alguna cuenta y eso ya va quedando ahí. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Cierto? No todo será malo, pero digamos que hay una importancia frente al uso de los datos. Incluso actualmente este gobierno, no sé si ustedes han hecho contrataciones últimamente, crearon algo que se llama carpeta ciudadana. No me parece una mala idea, pero bueno, digamos que por ahora no está tan consolidado y es que en esa carpeta ciudadana como que se deberían alinear toda la información digital que uno tiene, no sé si cuando uno lo van a contratar, ¿cierto? Que la Contraloría, que la Procuraduría, que los de policía, ¿cierto? Que está ese de amonestaciones, bueno, algo así, hay dos de policía que uno consulta cuando le hacen la contratación. Y hay otros más que todos dependen de entidades gubernamentales. Se supone que la carpeta ciudadana debería ya consolidarlo y usted podría entrar ahí y tener todo, ¿cierto? Porque usted como ciudadano está asociado a precisamente una ciudadanía que está identificada con un número único, que es su número de identificación personal o la cédula, y que bueno, sería fácil consolidarlo todo. Es algo que están haciendo, no me parece mala idea, pero por ahora no está completo. Entonces lo que le ponen a uno es un poco más de trámites en cuanto a la consulta de ciertos documentos. Pero eso va precisamente a esto de la importancia de los datos, ¿cierto? Las entidades, ¿cierto? Las entidades de gobierno, las entidades con fines o sin ánimo de lucro, como las ONG, pueden analizar datos, ¿cierto? En grandes volúmenes, precisamente para ofrecer servicios, para determinar políticas, ¿cierto? Determinar políticas. Por ejemplo, la alcaldía de Medellín, eh, con presupuesto participativo, hace votaciones, por ejemplo, para el INDER, en qué se quiere uno puede votar en qué quiere que se invierta el rubro de recreación y deporte para cierta comuna, pero para la comuna en la que usted está es público, ¿cierto? Eso, entonces digamos que es una forma de democratizar, ¿cierto? A través de la red, ¿cierto? De los datos. Bueno, voy a seguir avanzando aquí. Pero entonces, ¿cierto? Sabemos que esto va a generar eh, algunas dificultades y algunos escenarios asociados precisamente a eso que compartíamos, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un riesgo frente a la exposición de nuestros datos que queden públicos, ¿cierto? Y que información tan sensible como el número de identificación, su correo, su dirección, puedan ser accedidos por personas malintencionadas, ¿cierto? Eso puede pasar, ¿cierto? Incluso, miren que ya uno en Google Maps lo pueden ubicar, ¿cierto? Si usted compartió su ubicación, si usted compartió el lugar de donde vive y lo hizo público también, pues eso ya quedó su mapa ahí habilitado, ¿cierto? Su ubicación está disponible. Que dónde trabaja, entonces usted tiene la información del lugar en el que trabaja y eso también se asocia entonces a, por ejemplo, rutas de circulación, horarios de entrada y salida. Entonces, bueno, también, como les digo, son riesgos que se asumen, ¿cierto? Pero también que a veces generamos de forma inconsciente e imprudente. ¿Sí? Adicional a eso, bueno, el dilema de la privacidad y el consentimiento. No sé si han visto que recientemente uno va a entrar a una página y le aparece lo del uso de las cookies, si las acepta o no. Porque recuerden que las cookies son pequeños programas, ¿cierto? Que asociados al navegador almacenan cierta información. Pueden incluso rastrear su ubicación, pueden rastrear el horario en que se conecta, pueden incluso rastrear otras páginas para determinar entonces qué sitios visita usted, ¿cierto?
Hay digamos, un fin de las cookies y también asociado a esto está la caché, y es que las páginas cada que vuelvan a cargar, carguen más rápido porque, digamos, guardan ciertos elementos ahí o componentes para que sea más ágil la carga en la próxima ocasión, pero por eso los han ido regulando, por eso usted tiene que aceptar las cookies en las páginas o verificar cuáles está aceptando. Hay unas que son las básicas y es, por ejemplo, que la página cargue correctamente, que de la ubicación, o que de la hora, o que sepa, por ejemplo, desde dónde se conecta usted para determinar horario, para determinar idioma y ese otro tipo de cosas. Pero hay información como el rastreo de páginas, el tiempo, si le ponen publicidad a los lados que sepan a qué publicidad ingresó. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Deben estar informadas, ¿cierto? Usted debe ser consciente de qué permisos da. A veces nosotros entramos a los sitios, incluso descargamos programas, los instalamos, descargamos programas en nuestros celulares y no verificamos qué permisos estamos dando. Incluso si uno verifica, entonces el teléfono tiene habilitado micrófono, tiene habilitado acceso a las fotos, tiene habilitado acceso al almacenamiento, ¿cierto? Entonces le dimos un montón de permisos y luego decimos que por qué, ¿cierto? Y no fuimos conscientes de realmente qué instalamos o cuando los acuerdos de uso de los programas no los leemos y damos aceptar o estoy de acuerdo e ingresamos, ¿cierto? Ese tipo de cosas también pasan por descuido. Pero digamos que en cierta medida eso debería ser mucho más sencillo para el usuario y debería estar claro de en qué se van a usar sus datos o para qué son sus datos, ¿cierto? Eso debería ser un poco más amplio. Porque bueno, ahí como lo ven, ahí tiene consideraciones e implicaciones éticas. Exacto, así es lo que menciona Víctor en el chat. Pero, Víctor, el problema es que a veces hay unos permisos que no son, que como que no son necesarios dentro de la aplicación y se los damos. O simplemente no verificamos cuáles le dimos. Entonces, ahí es importante también tenerlo como muy claro. Por ejemplo, no sé, un juego que yo tenga y esté utilizando, ¿por qué tendría que tener acceso a mis fotos, cierto? O a mis archivos personales. Entonces, ese tipo de cosas puede que pasen o sean simplemente un gancho, ¿cierto? Para que uno simplemente eh, ingrese y comparte información sin darse cuenta y que ellos puedan incluso verificar qué tiene usted ahí o tiene, no sé, cosas como la filtración de fotografías íntimas y este tipo de cosas pueden pasar también, ¿cierto? O ya los ciberdelincuentes utilizan también otras técnicas que, por ejemplo, para quitarle su cuenta de WhatsApp, la cuenta de Facebook, ¿cierto? O cómo engañan a las personas, por ejemplo, con las cuentas de banco, que siempre, ¿cierto? Se les insiste que no usen estos enlaces que se les mandan. Entonces, un código cualquiera que aparece del banco dice, su cuenta ha sido bloqueada, por favor acceda desde aquí. Y los bancos siempre han dicho que nunca accedan desde los enlaces que le mandan, pero bueno, ¿cierto? A veces tal vez puede ser el pánico, la gente se asusta, qué sé yo, y cae, ¿cierto? Cae como en esos juegos y en esas trampas que es a lo que nos exponemos también en el uso de lo digital. Ah, bueno, sí. Mira que ahí están los ejemplos. Incluso por eso hay aplicaciones. Yo en algún momento utilicé mucho Truecaller y era muy práctico precisamente porque decía, ahí aparecen como los comentarios o dice este teléfono es fraude o este teléfono es cierto, ya están etiquetados. Eh, Pero bueno, incluso hasta las mismas compañías ya ocultan sus propios números para ofrecerle. Yo a veces contesto y claro, es claro ofreciéndome un producto adicional o algo así, ¿cierto? Pero bueno. Y aquí hay algo muy importante que es el tercer punto y tiene que ver precisamente con la legislación. Era lo que les decía ahorita, al ser sujetos de derecho y nosotros ser ciudadanos, deberíamos estar más protegidos. La protección la generan que los marcos normativos, las leyes, las discusiones que se hacen precisamente a partir del uso de nuestros datos y la protección. Aquí incluso, sobre todo, bueno, pensando en la inteligencia artificial y en el uso masivo de datos, y irónicamente, quien tiene como la batuta de la preocupación frente a esto de la protección de datos personales son las superintendencias de industria y comercio. Incluso a nivel latinoamericano ellos tienen como una asociación, tienen unas directrices precisamente de qué pasa con la inteligencia artificial y cómo nos vamos a proteger, ¿cierto? Cómo vamos a proteger a los consumidores del uso de esos datos a nivel general.
Y bueno, aquí, digamos, muchas de las ideas que les he ido mencionando son tal vez tocadas por, sobre todo estos dos autores. Bauman, que hay un concepto que él habla o desarrolla que es el de modernidad líquida. Y bueno, que precisamente él dice que en ese entorno de la vida social y personal, y sobre todo en lo digital, ¿cierto? Nuestra, eh, digamos, eh, relación o nuestro relacionamiento se vuelve líquido, ¿cierto? Es porque, bueno, el líquido está asociado precisamente a ese estado de la materia en que fluye, ¿cierto? Es decir, entonces nosotros podemos fluir de un escenario físico a un escenario digital, pero que también, ¿cierto? Está asociado y puede estar sometido a un elemento de vigilancia, ¿cierto? De vigilancia. Esto es tocado por otros autores, ¿cierto? Foucault y otros pensadores hablan siempre de ese elemento de la vigilancia, del gran hermano, ¿cierto? Que tiene ese ojo sobre nosotros. Y bueno, recientemente Shoshana Zuboff lo menciona como ella es socióloga y acuñó este término del capitalismo de vigilancia. ¿Y por qué capitalismo de vigilancia? Porque resulta que, por ejemplo, usted en las redes sociales, no sé si ha visto que usted vio un producto, usted vio un producto, le gustó, no sé, por algún momento lo vio, se quedó, le dio me gusta. Más adelante le empieza a aparecer información similar. Si fue una camiseta, más camisetas. Si fue sobre bicicletas, más sobre bicicleta. Incluso va al computador y el computador también, ¿cierto? La misma información. Porque muchas de nuestras cuentas están conectadas, nuestros dispositivos están conectados, el navegador está conectado, las cookies están conectadas, ¿cierto? Entonces, el capitalismo de vigilancia va precisamente, no a que tenemos algo que nos está propiamente vigilando, sino que hay un monitoreo, ¿cierto? ¿Un monitoreo de qué? De nuestros comportamientos, eh, de nuestras conductas, sobre todo a nivel de consumo, a nivel de compra. Y que eso puede predecir, ¿cierto? De alguna u otra forma, que usted le ofrezcan algo que en algún punto estaba usted interesante. Exacto, incluso hay algo muy importante que menciona Víctor y es la interacción. Muchas de estas redes sociales necesitan y requieren la interacción. Y la interacción es, le di me gusta a un comentario, lo compartí, lo reenvié, me quedé viendo algún tiempo un reel, incluso ya creo que lo tienen por tiempos de visualización en pantalla, porque a veces uno los reels mire que ni los toca. Pero si no dejé que terminar y simplemente le di el scroll o el scrolling, ¿cierto? Lo pasé, ahí no me interesó. Y él lo va a determinar, ah, bueno, esta persona no terminó de ver este reel, es porque esa información no le interesa. Pero me quedé viendo uno y le di me gusta, yo, ahí está, ahí sí, ese sí lo quiere. Incluso hasta contenido que uno puede decir, pero es que estoy simplemente riéndome y viendo memes. También se asocia, él te puede incluso vincular. Por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho el contenido de animales, entonces ella empieza a ver que gatos, perros, y le sigue apareciendo lo mismo, sobre todo en Facebook, ¿cierto? Y ahí eso está asociado precisamente a los algoritmos, ¿cierto? ¿Y qué es un algoritmo? Es inteligencia artificial, ¿cierto? Básicamente nos perfilan como usuarios, determinan, exacto, es que todas las redes tienen algo muy similar, sino que inicialmente decían, ah, es que el algoritmo es inteligencia artificial, básicamente, que trata de predecir y trata de perfilarlo a usted para determinar, e incluso para tratarlo de mantenerlo ahí, ¿cierto? Como enganchado. Ahorita hablaba con otro profe y él decía ensimismado, ¿cierto? Ensimismado en el dispositivo y usted puede pasar varias horas y no se da cuenta y de un momento a otro tuvo 2, 3 horas ahí viendo simplemente lo que la plataforma le fue mostrando y que le causó, ¿cierto? Interés a usted y que con lo cual logró engancharlo durante tanto tiempo a eso, ¿cierto? Entonces, ese capitalismo de vigilancia va apuntando precisamente como a ese comportamiento que tenemos y que puede incluso determinar qué compramos o qué cosas vamos a consumir. Entonces nos aparece un producto y más adelante ¿usted qué va a hacer? Va a comprar ese producto o va a visitar ese lugar, si fue un lugar lo que le ofrecieron o un restaurante, ¿cierto? Y que precisamente eso va a desencadenar lo que aparece en el tercer recuadro y es la explotación comercial, ¿cierto? Porque,
como les digo, esa información vale, esa información tiene un peso. Por eso en las redes sociales las empresas pagan. Por eso si usted busca bicicleta, seguro le va a aparecer una marca específica porque resulta que esa pagó más para que puntuara en esa búsqueda o en ese, digamos, esa oferta de información que tiene, la red social apareciera como primera. O incluso cuando uno busca en Google, ¿cierto? Hay algunos elementos que aparecen iniciales, sobre todo si son comerciales o empresas, pero es porque pagaron para aparecer de primero, ¿cierto? Para que lo tengan también presente. Bueno, entonces, ¿qué pasa entonces con nuestros datos, ¿cierto? Claro, claro, claro que pagan, ¿cierto? Incluso ellos venden paquetes, de eso viven las redes sociales, las empresas, ¿cierto? Las empresas sobre todo, por eso a veces nos llenan de tanta publicidad, ¿cierto? De tanta publicidad. Si no, miren, por ejemplo, YouTube, cuando uno no tiene YouTube Premium, ¿cierto? Cada cuánto nos ponen un video, entonces es un video, pero que no es el que queremos ver, ¿cierto? Sino que es un comercial que toca ver durante unos segundos. Entonces, eso así lo mueven, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hablamos de intervención social a través de los datos, es todo aquello que de una u otra forma se puede generar a partir de ese gran volumen de datos. Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, ya aparece un concepto que es el de Big Data, ¿cierto? Que básicamente es eso, grandes volúmenes de datos. ¿Disponibles en qué? En la web, que fueron consolidados a través de una base de datos, que fueron recogidos, pero que están ahí, ¿cierto? Que están ahí y que son ofrecidos ¿para qué sirven los datos en general? Para tomar decisiones, para tomar decisiones. En este caso, entonces, en intervenciones públicas, ¿para qué pueden servir los datos, cierto? Como les mencionaba, para diseñar políticas, para mejorar los servicios. Incluso hay un ejemplo muy reciente, bueno, no tan reciente, pero que aparece como un buen ejemplo, y fue el de la pandemia, ¿cierto? Muchas instituciones a nivel internacional, universidades, eh, eh, ministerios de salud o bueno, o los encargados de la salud de cada país, ¿cierto? Trabajaron de forma colaborativa, compartieron datos. Primero, pues, obviamente para tratar de frenar los contagios. Hay otros países donde fue muy exitoso eso, como Corea, que frenaron, ¿cierto? Ese contagio masivo lo frenaron a través de los datos que pudieron controlar o que pudieron obtener en tiempo real, ¿cierto? Entonces, los datos, ¿cierto? A nivel público pueden funcionar, ¿cierto? Incluso hay un ejemplo, creo que es con China, si mal no estoy, que, por ejemplo, el sistema crediticio de China, eh, incluso es uno de los más como organizados, pero es muy cruel en el sentido de que sí tienen muy en cuenta su comportamiento. ¿Cierto? Su comportamiento crediticio. No como acá que ya incluso lo pueden borrar, ¿cierto? El historial crediticio, hay cosas que ni se las registran. Pero allá sí, incluso incentivan, dan premios a quienes tienen buen comportamiento, le dan mejores ofertas y pues, la cosa es que también puede generar una brecha, ¿cierto? Discriminatoria frente a los que han tenido malos comportamientos, porque los va cada vez a excluir más, ¿cierto? Entonces, eso ¿cierto? Es lo que hacen también estas centrales de riesgo, así le llaman los bancos. Una central de riesgo es eso. Básicamente es el análisis de datos de comportamiento de, bueno, esta persona tiene tarjetas de crédito, paga puntual, no paga puntual, ha tenido créditos, no tiene crédito, no tiene vida crediticia, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese volumen de datos sirve precisamente para generar, ¿cierto? Nuevas estrategias. Eh, en el sector de salud es donde, digamos, estos datos han funcionado de una mejor forma eh, eh, sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades, con comportamiento de enfermedades, de contagios, porque digamos que los sistemas de salud, desde los hospitales, las clínicas y los centros de investigación, tienen formas de conectarlos un poco más ágiles que permiten precisamente compartir, pero que además permite controlar epidemias. El ejemplo que les mencionaba ahorita, el de la
pandemia, ¿cierto? El COVID-19, incluso, ¿cierto? En la historia reciente aparece como una de las vacunas, ¿cierto? Que se ha generado de forma más rápida. Y no fue precisamente porque, eh, digamos, antes no se hubiese podido hacer, sino que la gran cantidad de datos, la emergencia, obviamente, pero incluso los mismos desarrollos permitieron, ¿cierto? Permitieron crear, porque fue, aunque aparecen unos cuantos laboratorios, obviamente fue el trabajo de muchos centros que se compartieron información, que compartieron estudios, precisamente para que se lograra tener una vacuna rápido que frenara el contagio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas funcionan. De todas formas, ¿cierto? De todas formas, siempre va a estar esa línea delgada de la vigilancia, ¿cierto? Del control. ¿Qué pasa realmente con mi información? Es decir, a mí me controlan todo lo que hago. Pueden saber qué hago, qué no hago, dónde estoy, dónde no estoy, dónde está entonces esa línea de que divide lo privado, ¿cierto? Es decir, mis datos, mi privacidad, de lo que el Estado tiene o no control, ¿cierto? Y no porque, bueno, uno haga cosas ilícitas, sino porque, ¿cierto? La privacidad, como les mencionaba ahorita, es un derecho. Pero entonces, eh, cuando exponemos tanto nuestros datos, ¿qué pasa? Incluso miren que hay países donde incluso el Internet es restringido, donde controlan a qué sitios van, donde controlan eh, qué información se publica o cuál no, o cuáles redes sociales se pueden utilizar y cuáles no, ¿cierto? Ese tipo de cosas ya son un poco más extremas, pero también se hacen. Bueno, desafíos y oportunidades en el uso de datos para la intervención social. Bueno, los desafíos obviamente están, digamos, enmarcados primero por las brechas digitales. ¿Qué son las brechas digitales? Así como nosotros en cualquier momento tenemos acceso a Internet, no sé, de nuestro teléfono o en el computador o en este momento aquí en el desarrollo de la sesión, ¿cierto? Hay lugares y hay personas que aún no tienen ese acceso. Y el problema con las brechas digitales es que antes de cerrarse o disminuirse, lo que hacen es ampliarse cada vez más. Porque ahorita estamos hablando de datos, pero ya actualmente estamos hablando de inteligencia artificial, del uso de inteligencia artificial. Pero hay lugares, incluso en este país, ¿cierto? Donde ni siquiera hay energía eléctrica. Ahora imagínense que si va a haber internet, o donde no hay ni agua, no hay alcantarillado. Y pensar en el acceso a internet, eso ya sería un lujo, ¿cierto? Porque los servicios básicos no están resueltos y ahora mucho menos va a estar el Internet. Que por ejemplo el niño conoce un computador porque va al colegio, pero posiblemente en el colegio tampoco tengan Internet. Entonces, esas brechas digitales lamentablemente se siguen ampliando. Y el problema con la tecnología es que no frena, ¿cierto? No hace pausas para esperar a que los demás se desatrasen. No, ¿cierto? Simplemente sigue avanzando, ¿cierto? Sigue avanzando, no espera, ¿cierto? No espera a nadie y esas brechas se siguen ampliando. ¿Quién debe resolver eso? Si la infraestructura inicialmente la debería resolver el Estado, ¿cierto? El gobierno debería, ¿cierto? Velar por los servicios básicos de sus ciudadanos y ya, pues, una buena infraestructura vial, de comunicaciones, ya podríamos pensar, ¿cierto? En el Internet. Lo otro, ¿cierto? El otro desafío que aparece ahí también, ¿cierto? Es el uso ético, ¿cierto? De nuestros datos. Que las empresas cuando nos ponen a firmar, aquí, lo que dice el documento es algo muy... Sí, sí, es algo muy complejo realmente porque está permeado por muchos intereses, como lo que hemos hablado, hablamos por ejemplo en la primera sesión, ¿cierto? La tecnología eh, no es neutra, ¿cierto? No es neutra. La tecnología está enmarcada en un sistema de valores y esos valores los va a determinar eh, el poder, ¿cierto? Entonces, si es económico, si es político, si es militar, ¿cierto? Es quien determina entonces el uso o la aplicación que se va a tener de esas tecnologías. Entonces,
Por eso es complejo y hablamos de ese componente ético que se vuelve indispensable incluso hasta para nosotros, ¿cierto? Es decir, ¿cómo utilizaría usted la inteligencia artificial como profe o cómo la utilizaría usted como estudiante? ¿Qué uso está haciendo de la inteligencia artificial? ¿Cierto? Si es un apoyo, si es un asistente o definitivamente usted está utilizándola para hacer todo de forma inconsciente o de forma irresponsable, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos escenarios que eh, son complejos, pero que debemos tener como muy presentes siempre. Oportunidades, bueno, hay muchísimas, ¿cierto? Hay muchísimas oportunidades. Eh, mm, bueno, aunque asociado a lo de arriba, sigue siendo complejo lograrlo completamente. Pero bueno, digamos que organizar, ¿cierto? La organización del Estado. Miren, por ejemplo, el sistema de salud, ¿cierto? El sistema de pensiones, con datos, con cifras. Eso se podría organizar mucho más, ¿cierto? Podríamos tener, obviamente, un sistema rígido, fuerte, pensado de forma prospectiva, es decir, no pensando para dar respuestas presentes, sino pensando sobre todo para consolidarlo en un futuro. Pero bueno, ¿cierto? Es porque digamos, es complejo. Los tomadores de decisiones son quienes deberían tener presente como este tipo de datos. Pero bueno, igual, como les digo, Colombia, y bueno, y hablando de este caso puntual, ¿cierto? Colombia es un país entre, como entrando o queriendo entrar en la línea de los desarrollos, pero con desorden. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la infraestructura gubernamental a nivel de datos o a nivel de información debería estar más organizada y consolidada. Pero actualmente no tenemos ciertos datos. Se habla de datos abiertos, pero uno va a consultar datos y los datos están desactualizados o no están. Entonces, realmente, ¿qué sería tener una infraestructura organizada a nivel de tecnología, ¿cierto? Y bueno, a nivel de, por ejemplo, de educación, podríamos hablar de personalización del aprendizaje a partir de datos también, el uso de plataformas educativas que almacenen datos, pero que almacenen de datos para tener precisamente en cuenta qué hace un estudiante cuando ingresa a la plataforma, si acceden a un contenido, entonces si no accede a un contenido, determinar si es que ese contenido tal vez no está siendo efectivo, no es atractivo, no es necesario para el desarrollo del curso, o si, por ejemplo, en el desarrollo de una actividad evaluativa, los resultados, ¿cierto? Esos datos que me arrojan los resultados, ¿cómo los analizo precisamente para determinar entonces si el tema sí ha quedado claro? ¿Cuáles son los puntos donde han tenido dificultades? ¿Cómo apoyo yo esas dificultades, ¿cierto? ¿Cuáles son los horarios, por ejemplo, en los que los estudiantes acceden para saber yo cuál es el horario más oportuno para, por ejemplo, publicar información o compartirla desde la plataforma? Ese tipo de cosas son oportunidades que nos ofrecen los datos, ¿cierto? Y bueno, ya por aquí para ir terminando, entonces tendríamos eh, conclusiones, ¿cierto? Muchas. Incluso aquí hay algo que no conversamos, pero que estaba en los otros temas, ¿cierto? Que tenía que ver con la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Ese cambio tecnológico, ¿cierto? El cambio tecnológico que estaba en el tema uno, en el tema 2. Pero que bueno, digamos que en este último tema se consolida como, primero, estamos en una sociedad en la que el uso de, o bueno, el estar conectado se ha vuelto una necesidad, ¿cierto? Personal, laboral, eh, educativa, ¿cierto? Porque básicamente todo lo hemos como consolidado en esa nube, ¿cierto? En esa nube que es el Internet, en ese mundo digital, y que a partir de múltiples dispositivos podemos acceder a ella. Entonces, desde el trabajo me pueden enviar un reporte, me pueden enviar una información, me pueden solicitar una información, yo puedo dar cuenta de ella, podemos trabajar, ¿cierto? Como que les mencionaba al inicio, eh, el teletrabajo, ¿cierto? El teletrabajo es una realidad, o el trabajo en casa, dependiendo también las condiciones laborales. Eso se está reglamentando, ¿cierto? Se está reglamentando cada vez más. La idea es que si usted es un teletrabajador, también tenga ciertas condiciones
frente a ese teletrabajo. Si usted está usando sus dispositivos y su internet, tendría que tener un subsidio adicional, ¿cierto? Y bueno, también eso nos brinda ciertas eh, posibilidades, ¿cierto? Si de pronto no me queda tan fácil desplazarme de mi lugar de trabajo o de mi casa, pues el teletrabajo puede ser una muy buena opción. Si tengo que estar pendiente no sé, de mis niños, o de mis hijos, o de un familiar, ¿cierto? Estar trabajando en casa puede ser también un apoyo, ¿cierto? Entonces, bueno, son consideraciones que el mundo actual nos puede ofrecer, pero bueno, también miren que nos empieza a ofrecer otros escenarios como qué pasa desde lo social, qué pasa con la interacción social. ¿Qué pasa entonces cuando usted prefiere estar solo en su casa, conectado a través de una plataforma, interactuando a través de una plataforma como una red social y que ya está demostrado que esa, digamos, falsa protección o seguridad que le da el dispositivo, porque yo, incluso, como les digo, está demostrado que usted puede ser más agresivo en un comentario en una red social cuando está en su casa, conectado, descansando, porque no está confrontando directamente a una persona, usted está mediando esa comunicación a través de una plataforma. Entonces, ¿cuáles son las posiciones y las posturas que nosotros también asumimos en el uso de esa tecnología en la interacción con el otro, ¿cierto? O incluso si hablamos hasta de movilizaciones, movimientos políticos, movimientos sociales y culturales, desde las redes sociales también podemos hacerlo, podemos hacer, ser partícipes de ellos, ¿cierto? Entonces nos alineamos con un pensamiento, nos alineamos con una doctrina política, con una postura religiosa, con una postura cultural, apoyamos dando me gusta, apoyamos dando compartir, ¿cierto? Ese tipo de cosas también se hacen evidentes en ese concepto que les mencionaba de ciudadanía digital. Entonces, pero bueno, ¿cierto? En resumen, todo esto que nosotros hacemos en esa interacción va dejando nuestros datos, estamos dejando nuestra información expuesta en Internet y a la vez vamos dejando una huella que es natural dejarla, pero que a veces no la dejamos de la mejor forma, ¿cierto? Cuando compartimos, lo que les digo yo, los datos, eh, qué tan sensibles son nuestros datos, ¿cierto? O cuando no nos preocupamos por la información que compartimos. Como les digo, hay personas que publican todo en las redes sociales. ¿Cierto? Publican a dónde van a comer, si ya salieron del trabajo, si no salieron, dónde estudian los hijos, dónde no estudian. Y hay un montón de casos, ¿cierto? ¿Cierto? Montones de casos de cómo secuestran a alguien, de cómo raptan a alguien, de cómo roban una casa. Claro, si usted vio que compartió que hizo un viaje familiar y que está en otra ciudad o en otro país, ¿cierto? El ladrón que dice, esos dejaron la casa sola. Incluso hay gente que comparte los documentos personales, que pusieron el diploma y en el diploma están sus datos personales, ¿cierto? Que compraron un dispositivo, compraron el carro, compraron la moto y lo hicieron público, ¿cierto? Entonces, a veces, como les digo, las huellas que de forma natural vamos dejando serían imposibles de que nos rastren, pero es que nosotros somos muy confiados y luego nos preocupamos por qué pasa con la inteligencia artificial, qué va a pasar, ¿cierto? Cuando realmente somos muy irresponsables en el uso de la información y en el uso de nuestra interacción en la red. Listo, bueno, no, son exactamente las 7:54. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda y si no, bueno, eso sería todo, ¿cierto? Ya nos veríamos más o menos en un mes, ¿cierto? En la tercera videoconferencia. Igual yo siempre les estoy avisando. Listo, ¿no? Entonces fue con el mayor de los gustos. Espero que eh, les queden muchos elementos, sobre todo reflexivos. Y bueno, ya por ahí el sábado yo estoy publicando el video y dejándolo compartido ahí en el tema 3 de la unidad. Listo. Profe, muchas gracias. Gracias, Aus. profe. Feliz noche. Con gusto. Feliz noche para todos. A usted también.